Muy buenos días a todos y a todas. Les queremos dar la más cordial bienvenida a la segunda charla del ciclo de talleres ambientales, coordinada desde la Seremi del Medio Ambiente acá de la región de O'Higgins, que en esta oportunidad estará relacionada con la calidad del aire y cómo nos afecta la contaminación del aire. Les comento que en este ciclo de talleres se realizará una charla mensual con diversas temáticas de competencias de la Seremi del Medio Ambiente, donde desde ya están invitados a participar, pues seguiremos difundiendo las fechas y actividades a través de las redes sociales de la Seremi y a través también de los correos y contactos en establecimientos educacionales y municipios. Para darnos la más cordial bienvenida, dejo con ustedes al señor Rodrigo Lagos González, Seremi del Medio Ambiente de la región de O'Higgins. Ahí sí, me veo, ¿cierto? Sí. ¿Me escuchan? Sí, Seremi, ahí lo estamos Sí. escuchando. ¿Cómo están todos? Un gusto en poder saludarles. Nos hubiera gustado tal vez poder hacer este ciclo de talleres en otra condición, ¿cierto? Pero lamentablemente las condiciones son diferentes. Pero de igual forma es un agrado poder conversar y transmitir a ustedes, por medio obviamente de los profesionales de esta Ceremi, lo que en este caso es un taller que tiene que ver con cómo nos afecta en realidad la contaminación del aire y sobre todo acá en la región que ya muchos sabemos, eh, y Chile en general ha aparecido en varios rankings en su momento, pero también considerar que esos rankings son o están, nos advierten, cierta condición producto de la cantidad de mediciones que nosotros hacemos. Estoy hablando a nivel nacional. Y obviamente también que lo que nos interesa en este caso, que es un nivel más regional o de la zona saturada, ¿cierto? En donde ya existe un plan de contaminación y estamos próximos y prontamente ya a tener un nuevo plan de contaminación mucho más exigente, ¿cierto? Y que viene con nuevas y otras medidas que van a favor de la disminución de todo este material particulado que en resumen es el que nos afecta a adultos mayores, niños y en general a toda la población. Así que, dicho esto, les doy la más cordial bienvenida nuevamente. Muchas gracias por estar en esta conexión y esperemos que el aporte que nosotros podamos hacer por medio de estos talleres, ¿cierto? Y en este caso del aire, sirva de cierta forma para tener nuevas ideas y obviamente también conocer un poquito más de cómo se realizan todo este tipo de mediciones, en qué nos afecta y cómo nosotros vamos diariamente también advirtiendo sobre la mala condición o buena condición también del aire. Así que un gran saludo a todos. Muchas gracias por sus palabras, Seremi. Antes de comenzar con la charla de cómo nos afecta la contaminación del aire, les informo que el medio de comunicación que vamos a utilizar va a ser el chat para que ustedes puedan plantear cuáles son sus dudas, consultas, las que puedan realizar a través de este medio y las que finalizando el taller, la colega las va a responder. La idea es poder revisar a través de esta presentación las normativas asociadas a calidad del aire, la situación de nuestra región actualmente, cómo nos afecta la contaminación del aire en diversos ámbitos, qué se ha estado haciendo frente a esta problemática ambiental y aspectos prácticos que pueden resultar de utilidad. Los queremos dejar ahora con la señora Cintia Arellano Faúndez, que es la encargada regional de calidad del aire y cambio climático de la Seremi del Medio Ambiente. Por favor, Cintia, adelante. Hola, muy buenos días. Cierto, Gonzalo ya me presentó. Yo soy encargada de calidad del aire y cambio climático de la Seremi de Medio Ambiente. Y la idea hoy día es poder compartirles, ¿cierto?, una presentación eh, que da cuenta de cómo nos afecta la calidad del aire. Yo voy a mi cámara, ¿cierto?, y voy a compartir la presentación.
Ahí si pueden, ustedes me confirman si se ve bien. Sí, Cintia, se ve sin mayor problema. Gracias, Gonzalo. Bueno, la idea hoy día es ver cómo nos afecta la contaminación del aire y partir diciendo algo que puede sonar muy básico, ¿cierto? Pero es la esencia de por qué este tema nos tiene que importar a todos. El aire es esencial para la vida, por eso su alteración tiene un gran impacto sobre nosotros los seres humanos, pero también sobre otros seres vivos y en general en todo el planeta. Y por eso, ¿cierto?, es un problema que nos atañe a todos. Yo, para dar inicio, solamente quiero mostrar en forma muy resumida algunas normativas que son importantes o para que ustedes puedan entender un poco el contexto de cómo este tema ha sido abordado en nuestro país. Tenemos la Constitución, ¿cierto?, que establece el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Todos sabemos que este es un proceso que hoy día está, ¿cierto?, en modificación, y ahí hay que ver qué dirá la nueva Constitución al respecto. Y también tenemos la Ley de Bases del Medio Ambiente, que es del año 94, ¿cierto? Y como ustedes saben, sufrió una modificación en el año 2010, cuando se crea en lo que hoy es el Ministerio del Medio Ambiente. Y ahí se establecen ciertos instrumentos de gestión ambiental que son importantes y relevantes en relación a lo que es la contaminación del aire. Por un lado, ¿cierto?, se establecen las normas primarias de calidad del aire, que son aquellas que se miden en aquellos lugares donde tenemos población y por tanto podemos ver cuál es el efecto que tienen o cómo se están comportando ciertos contaminantes en esos lugares. También tenemos por otro lado normas de emisión que tienen que ver con la medición en una fuente puntual, en un lugar específico. Y además tenemos los planes de descontaminación, ¿cierto?, que son instrumentos que buscan reducir los niveles de contaminación. ¿Qué pasa con las normas primarias de calidad del aire? Lo que buscan es proteger a la población tanto de los efectos agudos como crónicos, esto quiere decir de los efectos en corto, ¿cierto?, y largo plazo, de los contaminantes. Aquí se presentan, ¿cierto?, los contaminantes que se encuentran normados en nuestro país. Lo que más conocemos, ¿cierto?, ustedes más habrán escuchado en esta región es el material particulado respirable, ¿cierto?, en su fracción más gruesa y en su fracción más fina. Pero además tenemos otros contaminantes como el dióxido de azufre, el ozono, el dióxido de nitrógeno y el monóxido de carbono. Y es importante aclarar que son las normas. Las normas, en el fondo, son aquellas que establecen concentraciones y periodos y máximos y mínimos que son permisibles, justamente con el objetivo último, que es proteger a la población de los efectos que puedan tener esos contaminantes. ¿Por qué es importante esto? Porque nosotros tenemos normas, ¿cierto?, que una vez que son superadas, dan origen a ciertas denominaciones. En este caso, la declaración de una zona como saturada. ¿Y cuándo una zona se considera saturada? Cuando se ha producido una superación de una norma determinada. ¿Y cómo nosotros sabemos eso? Por las mediciones que se realizan en las estaciones de monitoreo. ¿Qué es lo que ha pasado en nuestra región, cierto? Nosotros tenemos problemas puntualmente con el material particulado respirable y por eso en el año 2009 fuimos declarados una zona saturada por ese contaminante, porque se superaban, cierto, los valores de las normas de acuerdo a lo que nos indicaban las estaciones de monitoreo. También en el año 2018 fuimos declarados una zona saturada por material particulado respirable MP2,5, el más fino, ¿cierto? Y todo eso da origen a la elaboración de un plan de descontaminación. Nosotros tenemos un plan de descontaminación desde el año 2013 que está referido al material particulado más grueso, el material particulado 10, y a partir del año 2018 se inició la elaboración, ¿cierto?, como lo indicaba el Ceremi al inicio en sus palabras de bienvenida, la elaboración de un plan de descontaminación por el material particulado más fino, pero que además considera el material particulado 10, ¿cierto?, que tenemos este plan desde el año 2013.
¿Y qué es lo que busca un plan de descontaminación? Es recuperar los niveles que se encuentran superados, esos niveles que nos dieron origen a que fuéramos declarados una zona saturada. Este es el contexto que tenemos nosotros a nivel regional. Lo que yo le estoy contando, ¿cierto?, se refiere al plan de descontaminación atmosférico del Valle Central, que es toda esta porción del Valle Central de la región que involucra a 17 comunas que tienen problemas con el material particulado. Muchos de ustedes ya conocen, ¿cierto?, que desde el año 98 nosotros contamos con un plan de descontaminación que corresponde o que reguló a la fundición Caletones, y que ha implicado en el tiempo una reducción de las emisiones de esta fuente. Siempre nos preguntamos, bueno, ¿y quién es el causante de esta contaminación? Si nosotros revisamos cuáles son aquellas fuentes, ¿cierto?, que aportan al material particulado 10 y al material particulado 2,5, vemos que es la leña la principal aportante tanto al material particulado 10 y al material particulado 2,5. En el caso de la leña, aporta un 56% del material particulado 10 y un 58% del material particulado más fino. En el caso de las quemas, es nuestra segunda fuente, ¿cierto?, que aporta en este Valle Central a ese material particulado. En tercer término viene la industria y, ¿cierto?, en el cuarto lugar, el transporte. Se distribuye el aporte al material particulado, que es el contaminante del aire con el cual nosotros más problemas tenemos. Pero la principal fuente sigue siendo la combustión residencial de leña. ¿Y por qué es importante? ¿Por qué o por qué nos afecta esta contaminación del aire? Decíamos al principio, ¿cierto?, que el aire es básico en la vida, tanto de nosotros como de los ecosistemas, de todos los seres humanos y del planeta en general. Y es importante la contaminación atmosférica porque es causante de muertes prematuras, ¿ya? Siempre se dice que la contaminación no te mata por sí misma, pero sí puede gatillar ciertos problemas, ¿cierto? O puede acelerar la muerte debido a ciertos problemas que provoca la contaminación. Y por eso se habla, ¿cierto?, de que las cifras indican que aproximadamente tendríamos un valor cercano a 4.000 muertes prematuras a nivel nacional debidas a la contaminación. Podemos ver que en nuestro país 10 millones de personas están expuestas a concentraciones que son más altas de lo que establece la norma, ¿cierto?, como promedio anual para el material particulado 2,5. Y tenemos más de 700.000 personas dentro de lo que representa el Valle Central de la región de O'Higgins. ¿Y cuáles son los efectos entonces, o cómo nos afecta esta contaminación? Siempre tenemos que tener en consideración que estamos hablando de que el principal contaminante que nosotros tenemos acá en nuestra región es el material particulado. Y este material particulado respirable, ¿cierto?, se distribuye en diferentes fracciones. Entonces tenemos, por ejemplo, el material particulado 10, que este es capaz de penetrar por el sistema respiratorio, ¿cierto?, y llegar hasta los pulmones. Pero tenemos el material particulado 2,5, que es de mucho más pequeño tamaño, es capaz de llegar hasta los alvéolos de los pulmones e incluso podría pasar al torrente sanguíneo. Cuando hablamos de material particulado 10, se refiere al tamaño de las partículas, ¿ya? Y lo mismo al material particulado 2,5. Cuando hablamos de material particulado de micras, y como ustedes saben, una micra es la millonésima parte de un metro. Y lo mismo, ¿cierto?, en el caso del material particulado 2,5 son 2,5 micras. Siempre nosotros presentamos esto para que ustedes puedan establecer la comparación del tamaño de estas partículas. Tenemos ahí un cabello humano, abajo pueden ver un grano de arena que mide 90 micrómetros de diámetro y ustedes pueden ver el tamaño tan pequeño que tienen las partículas, tanto de material particulado 10 como de material particulado 2,5.
Y como lo señalábamos, ¿cierto? El material particulado 2,5 es muy importante porque el tamaño de las partículas hace que sean aún más mal respirables. Estas ingresan a los pulmones y los alvéolos pulmonares e incluso son capaces de llegar al torrente sanguíneo. ¿Cuáles son los efectos que puede tener la contaminación del aire? En el caso de la salud, podemos tener un aumento de síntomas como la tos u otros temas respiratorios. También podemos tener las exacerbaciones de los cuadros asmáticos, por ejemplo, o también podemos tener enfermedades broncopulmonares, obstructivas crónicas, si ya llegamos a una etapa más avanzada. Y como comentábamos, ¿cierto? La contaminación puede exacerbar ciertas patologías que ya puede tener una persona. Y eso también siempre va a estar relacionado con el tamaño y la composición química que tengan las partículas de un determinado contaminante. Otros efectos en salud están relacionados con que, obviamente, si nosotros nos vemos afectados por esta contaminación, se pueden producir días de ausentismo laboral y escolar. También, ¿qué es lo que va a pasar en caso de que nosotros nos veamos afectados? Vamos a tener más consultas, por ejemplo, en los servicios de urgencia. Y ya en un caso más crítico podríamos llegar a aumentar las hospitalizaciones por patologías cardiovasculares u otro tipo de patología. Y ahí podemos distinguir los efectos que va a tener la contaminación, por ejemplo, de este material particulado a corto plazo, que es cuando yo me expongo, ¿cierto?, en un determinado evento, y también a largo plazo, cuando ya he llevado muchos años, por ejemplo, viviendo bajo una condición de contaminación del aire desfavorable. A corto plazo podemos tener desde reacciones alérgicas, infecciones oculares, irritación de la nariz o la garganta, bronquitis, neumonía, dolores de cabeza, náuseas, dificultad respiratoria, hasta llegar a largo plazo a tener enfermedades respiratorias crónicas, algún cáncer de pulmón, enfermedades del corazón, etc. Y siempre, ¿cierto?, esto va a afectar a aquellos grupos que ya puedan presentar una condición que favorezca la ocurrencia de problemas como son los niños, los adultos mayores, o en el caso de las embarazadas, o aquellos que ya cuentan con alguna enfermedad crónica. También, como comentábamos, esto no solo nos afecta a nosotros como seres humanos, estos mismos efectos se pueden producir en flora, fauna, en el medio ambiente construido. El ecosistema se puede ver afectado principalmente porque, por ejemplo, ¿cierto?, tal y como el polvo en suspensión nos puede afectar a nosotros, también afecta a las plantas. Se pueden tapar los estomas, por ejemplo, que impidan que la planta logre capturar, o las hojas en este caso, logren capturar toda la radiación, y eso va a afectar el desarrollo de hojas y frutos. También el medio ambiente construido. La contaminación produce corrosión y oxidación de materiales, tanto en edificios, en todo lo que tiene que ver con patrimonios o material construido. También nunca podemos perder de vista que la contaminación del aire afecta todos los ámbitos de nuestra vida. No solo, ¿cierto?, desde la perspectiva de la salud, también en lo que tiene que ver con aspectos sociales y económicos. La contaminación, ya sea tanto porque nosotros aportamos, ¿cierto?, con nuestras decisiones a la contaminación, ya sea en la forma que nos calefaccionamos, en los elementos que compramos, en la forma en que nos alimentamos, en la forma en que nos transportamos, la energía que utilizamos, todo tiene un efecto sobre ciertos componentes ambientales. Y en este caso, ¿cierto?, de la contaminación del aire tampoco es una excepción. Tenemos que pensar que la contaminación del aire implica que el Estado tiene que invertir en todo lo que tiene que ver con los costos de salud que va a tener para el Estado y para las personas, lo que implica, ¿cierto?, que nosotros nos veamos afectados a nivel de nuestra salud por esta contaminación. Pero también esto implica cambios en nuestros hábitos y en nuestras costumbres, principalmente lo que tiene que ver con la calefacción,
el transporte, las formas de producción agrícola y otros, ¿cierto? En el caso de las industrias. Y también siempre tenemos que mirar esto como una oportunidad de mejora. Podemos promover proyectos, iniciativas, diversas mejoras, cosas que pueden surgir desde nosotros mismos como comunidad para ir a solucionar estos problemas. ¿Y qué es lo que se ha estado haciendo en nuestra región? En nuestra región, desde el año 2013, como yo les contaba al principio, nosotros tenemos un plan de descontaminación atmosférica y yo quise ponérselos aquí como en una especie de rompecabezas, porque efectivamente cada una de estas piezas juega un rol al momento de lograr una descontaminación. El plan de descontaminación tiene diversas medidas que corresponden a estas piezas que están puestas aquí. Tenemos medidas que están asociadas a leña, tenemos medidas que están asociadas a quemas, tenemos medidas que están asociadas a transporte y tenemos medidas que están asociadas a industria. Y esas medidas que se denominan estructurales son las que a lo largo del tiempo van a permitir que se reduzcan las emisiones. También tenemos una gestión de episodios críticos, ¿cierto? Que es la que ocurre entre el 1 de abril y el 31 de agosto, cuando las condiciones de ventilación empeoran y tenemos la ocurrencia de episodios. Pero esta gestión de episodios críticos lo que busca es, o establece medidas que son paliativas. Lo que buscan es evitar nuestra exposición, ¿cierto? Y evitar que eventualmente, o reducir la posibilidad de que un episodio ocurra. Pero lo que logra en el tiempo la reducción de emisiones son las medidas estructurales. ¿Y por qué es importante hacer esta diferencia? Porque muchas veces escuchamos o la gente cree que los servicios públicos en general y nosotros como Ministerio del Medio Ambiente estamos haciendo algo en el invierno, cuando empeoran las condiciones de ventilación. Y eso no es así, porque el plan de descontaminación atmosférica es una política pública que está establecida, ¿cierto? Que tiene medidas y esas medidas operan durante todo el año. Lo que pasa muchas veces es que vemos lo que ocurre en esta época, pero el plan es permanente desde el año 2013 en adelante. Y el plan de descontaminación también tiene algo que es muy importante, que es algo transversal, que tiene que ver con un programa de educación y difusión. El ir dando a conocer estas temáticas, el buscar, ¿cierto? Y conocer las soluciones, qué es lo que se está haciendo, cómo podemos contribuir a reducir esta contaminación. ¿Y cómo se estructura, cierto? O en realidad la idea es poder darle esta estructura para que ustedes conozcan o puedan entender mejor cómo funciona este plan de descontaminación. Tenemos medidas que regulan ciertas cosas. Por ejemplo, ¿cierto? La regulación de la venta de leña, de los calefactores que utilizamos, del acondicionamiento térmico de las viviendas, cuáles son las características que tienen que cumplir las viviendas que se construyen y que eventualmente se acondicionan térmicamente en esta zona saturada. Tenemos prohibición de quemas, también se establecen límites de emisión que tienen que cumplir, como yo les contaba al principio, ¿cierto? Las normas de emisión se miden en una fuente, se miden en la fuente que tiene que cumplir un cierto valor de lo que está emitiendo. En este caso se establece el límite de emisión para calderas, para secadores, para fundiciones y para panaderías. También tenemos medidas asociadas al ordenamiento del transporte, exigencias en plantas de revisión técnica y también compensación de emisiones. Por otro lado, el plan también tiene asociados programas que permitan a los diversos sectores cumplir con aquellas medidas que se establecieron. Y así tenemos programas asociados a recambio de calefactores, al mejoramiento térmico de las viviendas. También se establecieron acuerdos de producción limpia para diversos sectores, que en el caso de nuestro plan están asociados y también al sector de panaderías, otros programas asociados a recambio de buses, a incorporación de rastrojos que tienen que ver con el sector agrícola y también todo lo que tiene que ver con los diferentes programas que establecen todos los servicios públicos que están asociados con difusión y educación. Y en el caso puntual, ¿cierto?, de la gestión de episodios críticos, se establecen 3 medidas que, como comentábamos, son paliativas, que lo que buscan es tratar de reducir la eventualidad de que se produzca un episodio, pero también proteger a la población de la exposición frente a altos niveles. Y entonces, en este caso, son
que solo se pueden usar calefactores a leña que estén certificados. Los establecimientos educacionales solo pueden hacer actividad física en recintos cerrados, y también una medida asociada con que aquellas actividades que son desarrolladas por el Instituto Nacional de Deportes solo se realizan en recintos cerrados. Entonces aquí yo quise traer principalmente, ¿cierto?, fotografías para poder mostrarle un poco estas medidas, ¿cierto? Comentábamos que se regula la venta de leña, también se prohíbe el uso de calefactores para ciertos sectores. Por ejemplo, ¿cierto? Ustedes tienen que saber que desde que entró en vigencia el plan, una medida que estaba establecida era que a un cierto periodo todos los organismos públicos, por ejemplo, no podían utilizar calefactores a leña y tienen que optar por otro medio de calefacción. Les contaba yo, hay límites de emisión establecidos a ciertos sectores, entre ellos las panaderías, ¿cierto? Que en muchos casos han tenido que modificar los típicos hornos chilenos, que son los que aparecen, por ejemplo, ahí en la fotografía, por otras alternativas. También, como ustedes saben, ¿cierto? Y siempre lo visualizamos, nosotros somos una de las regiones que tiene más ciclovías, por ejemplo, y también especialmente la comuna de Rancagua. Entonces también ha habido un trabajo bien fuerte de los diversos sectores públicos asociados a los municipios en ese sentido, y todo lo que tiene que ver con las quemas agrícolas. En cuanto a los programas, ¿cierto? Solamente aquí traer fotografías que muestran un poco lo mejoramiento térmico de viviendas, lo que tiene que ver con el programa de recambio de calefactores, que es un programa del Ministerio del Medio Ambiente, y así se han realizado, por ejemplo, ferias para dar a conocer los diferentes tipos de calefactores, para dar a conocer el programa de recambio. También se ha hecho un trabajo bien fuerte en todos estos años, partimos el año 2013, ¿cierto? Y antes, en realidad, realizando el trabajo de difusión y educación. Hemos tenido difusión en todos los medios que ustedes se puedan imaginar, pantallas LED, radio, televisión, etcétera. También se han hecho talleres, se formaron monitores ambientales, se realizan periódicamente ciertas charlas con diferentes sectores y grupos. Hemos trabajado desde lo que es la educación preescolar hasta charlas que de repente se realizan a educación superior, por ejemplo, etcétera. Con comunidad se han sacado guías orientadoras, guías pedagógicas para el sector educacional, etcétera. Y comentábamos sobre la gestión de episodios críticos, que básicamente lo que busca es prevenir nuestra exposición a altos índices de contaminación. Ya mencionamos, ¿cierto?, las medidas que están referidas al uso de calefactores, a no realizar actividad física al aire libre, y aquí yo les quise traer un poco los niveles que están establecidos en las normas. Los niveles bueno y regular, ¿cierto?, se supone que están bajo el valor establecido en la norma, y ya cuando nosotros superamos esos niveles, estamos frente a un episodio que podría ser de alerta, preemergencia o emergencia ambiental, dependiendo de los niveles, ¿cierto? Partimos por la alerta, después viene un nivel más crítico que sería la preemergencia, y después sería la emergencia. Entonces, cuando hacemos referencia a un episodio crítico, nos referimos a que eventualmente, ¿cierto?, está la posibilidad de alcanzar un nivel de alerta, preemergencia o emergencia. Y esto es solo para explicarle en forma muy resumida, ¿cierto?, la labor que nosotros realizamos en este periodo de gestión de episodios críticos. Se está permanentemente monitoreando el comportamiento de las estaciones de monitoreo. Las estaciones de monitoreo miden en forma permanente durante todo el año. ¿Ya? Hay mucha gente que piensa que se terminó la gestión de episodios críticos y las estaciones dejan de funcionar, y eso no es así. Las estaciones funcionan en forma permanente, ¿ya? Lo que pasa es que, claro, obviamente mucha gente tiene más a su vista revisar los niveles de calidad del aire durante este periodo que es más crítico. Además, permanentemente estamos recibiendo información meteorológica, ¿cierto?, que de la Dirección Meteorológica de Chile en diferentes variables. Intensidad del viento, dirección. También ellos nos realizan un modelo de pronóstico donde hablan del potencial meteorológico de calidad del aire. O sea, nos dicen cómo van a estar las condiciones meteorológicas, y existen algunas condiciones que favorecen la ocurrencia de episodios.
Y además, ¿cierto?, el Ministerio del Medio Ambiente cuenta con un modelo de pronóstico, y además tenemos otro de la Dirección Meteorológica de Chile que se trabaja en conjunto con ellos, y ese modelo de pronóstico lo que nos indica es cuál es la condición de calidad del aire esperada para el día siguiente. ¿Y por qué es importante hacer esta aclaración? Porque hay mucha gente que cree que la tomar, ¿cierto?, o de declarar un episodio está basada únicamente en cómo están los niveles de las estaciones de monitoreo. Están altos, están bajos, llegamos a un nivel de alerta, llegamos a un nivel de preemergencia, y que entonces ahí recién la autoridad toma la decisión de declarar un episodio, ¿ya? Y justamente el espíritu del sistema de pronóstico es todo lo contrario, es anticiparse. Es anticipar si eventualmente mañana estaríamos frente a una condición de episodio para poder resguardar, ¿cierto?, que la población se exponga frente a ese episodio o que ese episodio ocurra. Toda esa información se vuelca en un informe de pronóstico. Ese informe de pronóstico, ¿cierto?, que también determina un nivel pronosticado, es enviado a la delegación regional, ¿cierto?, antes la intendencia, para que se tome la decisión de la declaración de un episodio. Se declara el episodio y esta decisión es comunicada a toda la población. La intendencia, ¿cierto?, es la primera, en este caso ahora la delegación regional, es la primera que publica el nivel que se espera para el día siguiente. Y en el caso de ser una alerta, preemergencia o emergencia, ¿cierto?, esto se comunica también a través de un comunicado de prensa para que llegue a más personas. Adicionalmente, luego de que ellos publican, ¿cierto?, nosotros como Ministerio del Medio Ambiente tenemos una serie de mecanismos establecidos ya. Se realiza el envío de un correo masivo a más de 2.000 personas, es una base de datos muy amplia, y yo por qué abajo les puse estas imágenes, porque partimos, ¿cierto?, cuando comenzó el plan, con cosas tan sencillas como un megáfono, y en este sentido los servicios públicos y los municipios han sido claves porque esto es una gran red que va informando sobre la calidad del aire y que en el tiempo se ha ido ampliando cada vez más porque también han sufrido variaciones desde ese tiempo. Hoy día, ¿cierto?, están fuertes las redes sociales. Cuando partimos a lo mejor no, era el correo, los principales medios de comunicación. Hoy día se han sumado las redes sociales, ¿cierto? Hay grupos WhatsApp, y así todos nos ayudan para ir ampliando esta red e ir informando de este pronóstico de calidad del aire. Y también se cuenta con esta página, ¿cierto?, que tiene el Ministerio del Medio Ambiente, que es airechile.gov.cl. ¿Qué es lo que ha ido pasando en el tiempo? Y esto siempre es importante demostrar, porque si no, nos quedamos con la idea de que efectivamente lo que se ha hecho no tiene... Y efectivamente las medidas sí han tenido un efecto. Nosotros vemos en el tiempo y desde que se implementó el plan de descontaminación que se han ido reduciendo los niveles de material particulado 10 y asimismo los niveles de material particulado 2,5. Y se ha producido en el tiempo, ¿cierto?, una reducción de los episodios de material particulado, tanto 10 como 2,5. Nosotros desde hace ya 3, 4 años no tenemos episodios por material particulado 10. Y para que ustedes se hagan una idea, ¿cierto?, cuando comenzó la implementación del plan de descontaminación, nosotros incluso teníamos emergencias por material particulado 10. Entonces, efectivamente, se ha producido una reducción importante de los episodios. Ahí ustedes pueden ver en el gráfico también lo que ha pasado con el material particulado 2,5. Nosotros ya no tenemos episodios de emergencia por material particulado 2,5 y se ha producido en el tiempo una reducción de los episodios de preemergencia y emergencia. Entonces, siempre es importante que nosotros no nos quedemos con un solo valor, ¿cierto?, sino que siempre veamos la evolución que esto ha significado. Lo que no significa, ¿cierto?, que estamos bien y que ya este trabajo se acabó. Por eso es que ahora viene un plan de material particulado 2,5 y que también involucra el material particulado 10 porque debemos continuar con esta reducción.
Y es muy importante, ¿cierto?, recalcar que nosotros contamos con mucha ayuda, no es solo el Ministerio del Medio Ambiente el que trabaja en estas materias. Hay un comité operativo que está conformado por todos los servicios públicos que tienen competencia en estas materias y además los municipios de nuestra zona saturada, que son 17. Entonces nosotros somos uno de los comités operativos más grandes de Chile porque están todos estos actores sentados a la mesa. Y con ello, ¿cierto?, es que se trabajó en la elaboración de este plan, de este nuevo plan de descontaminación, y con ellos también se trabaja todo lo que es la implementación. Entonces, resumiendo un poco, en el año 2013 comenzamos con un plan de descontaminación que nos rige. El año 2018 somos declarados zona saturada y se inicia la elaboración de este nuevo plan. Y el granito que tuvimos el año pasado fue que se aprobó por parte del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad este nuevo plan. Y este año, ¿cierto?, ingresó a Contraloría este nuevo plan de descontaminación. Una vez que este plan de descontaminación se ha tomado de razón por Contraloría, se publica en el Diario Oficial e inicia su vigencia. Y aquí solamente me gustaría mencionarles, ¿cierto?, algunos temas que son importantes y que cambian respecto al plan actual. Básicamente, el nuevo plan lo que trae es una restricción progresiva al uso de la leña, pero en las zonas urbanas. A 2 años, por ejemplo, y en las otras comunas, ¿cierto?, prohibición de ciertos tipos de calefactores que son más contaminantes a 2 y a 4 años. También, respecto al recambio de calefactores y a los subsidios de acondicionamiento térmico, se aumenta el número de estos, ¿cierto? 10.000 adicionales en el caso de subsidio de acondicionamiento térmico y 8.000 en el caso de recambio de calefactores, y se establecen estándares más exigentes para las viviendas nuevas que se construyen en la zona saturada. También trae el control de emisiones industriales, del transporte, y en el caso de las quemas agrícolas se avanza, ¿cierto?, a una prohibición total en un plazo de 5 años. La gestión de pisos se va a extender desde mayo a agosto, y ustedes dirán, ¿por qué si hoy día es de abril a agosto? Porque efectivamente desde que entró en vigencia el plan de descontaminación, ¿cierto?, no hemos tenido episodios en el mes de abril, y por eso es que la gestión de episodios críticos se va a concentrar en el periodo de tiempo en que tenemos probabilidad de episodios. Y también este nuevo plan, a diferencia de lo que ocurría con el plan actual, que tiene las 3 mismas medidas para todos los niveles, trae medidas diferenciadas para alerta, preemergencia y emergencia. Y al igual que el plan anterior, ¿cierto?, la gran relevancia que tiene el programa de educación y difusión. Y que es importante entonces que nosotros tengamos en cuenta lo que comentábamos. Nosotros tenemos implicancias en la contaminación y también al revés, la contaminación nos afecta. Entonces es muy importante que problemas de contaminación, nosotros fijemos nuestra atención en nuestra vivienda. Ver cuáles son las características de nuestra vivienda, qué aislación térmica tiene, de qué año es, eventualmente yo podría postular el mejoramiento térmico de la vivienda, si a lo mejor tengo los medios, puedo hacerlo por mí mismo, pero es importante que siempre tengamos en vista que la vivienda es la base. ¿Y por qué lo comento? De repente vemos personas que invierten comprando 3 o 4, por ejemplo, sistemas en su casa, en vez de pensar que la base es, por ejemplo, aislar térmicamente mi vivienda, y que a lo mejor yo debería pensar en aislar el techo, ¿cierto?, en trabajar sobre mis muros, en tratar de cambiar mis ventanas, y después ver en base a eso cuál es mi requerimiento de calefacción de mi vivienda. Eso es muy importante tenerlo a la vista. También ahí yo coloco información, porque es importante que yo siempre me pueda informar, a ver, qué tipos de calefactores existen, cuál me convendrá más bajo mi condición, qué pasa con este combustible, dependiendo de donde yo viva. Nuestras zonas saturadas son 17 comunas que presentan todas realidades diferentes. Hay algunas zonas urbanas, zonas rurales, hay algunas zonas donde no llega, y yo sí tengo disponibilidad de otro. Son esos factores lo que yo debo ir analizando al momento de tomar estas decisiones y tomar la decisión de qué sistema de calefacción es el que yo utilizo. Entonces me tengo que fijar en los calefactores,
en qué pasa con la contaminación tanto dentro del hogar como al exterior, porque de repente muchas veces nosotros nos encontramos con personas que, por ejemplo, nos dicen, no, es que yo tengo problemas respiratorios, entonces por eso ocupo leña. Claro, pero ¿y qué pasa al interior de ese hogar? Si yo ocupo un calefactor a leña que a lo mejor no está en el mejor estado, también está contaminando dentro del hogar y eso también me puede estar afectando. El tipo de combustible, los costos, la ventaja o desventaja que tiene uno u otro calefactor. Y no hay una solución única. Eso va a depender de mi vivienda, de mi condición, de cuánto es lo que yo pueda pagar, de qué tamaño es mi casa. Pero algo que sí es fundamental es lo que comentábamos, las características de la vivienda. Que yo me preocupe, dependiendo de mi presupuesto, si ya puedo invertir, por ejemplo, en aislar techo y muro. Si no lo puedo hacer, bueno, partir por cosas simples, como sellar puertas y ventanas, por ejemplo. Como controlar el nivel de calefacción. Yo no puedo estar teniendo la calefacción a más de 20 grados, por ejemplo, al interior de la casa, estar sacándome ropa. Yo siempre le digo a mi hijo que se quieren quedar en manga corta. No, o sea, póngase un chaleco y bajamos la calefacción. Entonces, no hay son de cada lugar y de cada realidad. Podemos optar por ventanas de doble vidrio, termopanel, ¿cierto? Donde se escapa mucho menos el calor. Podemos hacer cosas simples como aislar las ventanas con cortinas que eviten que se escape o que entre el calor o el frío. Abrir las cortinas cuando hay sol, cerrarlas cuando baja la temperatura, cosas que pueden ser súper simples, pero que igual nos ayudan a mantener el confort al interior de nuestro hogar. Aplicar cintas adhesivas u otros elementos en bordes de ventana, sellar puertas. Y en el caso de la calefacción lo mismo. O sea, uno no puede decirle a alguien, mira, tú deberías usar este calefactor, ¿cierto? El Ministerio del Medio Ambiente tiene este programa de recambio de calefactores, ha optado por diferentes alternativas de calefacción, pero eso va a depender de la realidad de cada vivienda, del tamaño de la vivienda, de qué tan buena sea su aislación térmica, lo que comentábamos, dónde esté ubicada, qué disponibilidad tengo yo de un determinado combustible. Estoy en sector urbano, estoy en sector rural, pero aquí solamente, ¿cierto? La idea es poder darles una mirada de algunas cosas en las que yo me debería fijar. Emisiones de gases al exterior, por ejemplo, siempre preferir aquellos tipos de calefacciones que tengan emisiones de gases al exterior, porque así permiten que yo no tenga contaminación dentro del hogar, que pudiera tener un control automático de la temperatura, por lo que comentábamos, a lo mejor yo estoy acostumbrado a tener sobrecalefaccionado mi hogar, pero si yo determino una cierta temperatura, por ejemplo, el calefactor a lo mejor eventualmente puede bajar, ¿cierto?, su funcionamiento cuando yo alcanzo una determinada temperatura. Que ojalá yo también me fije, ¿cierto?, en la eficiencia que tiene el calefactor que yo estoy comprando. Hoy día nosotros nos fijamos, ¿cierto? Casi todos vienen etiquetados con la eficiencia energética. Bueno, también fijarme al momento de elegir un calefactor. Y obviamente, ¿cierto?, como estamos hablando de la contaminación del aire, fijarme en que no tenga emisiones al exterior. Y algo muy importante, que cuente con la certificación de la SEC. Entonces no hay una solución única. Eso va a depender de que el calefactor tenga además una potencia adecuada al tamaño y necesidad de calefacción que yo tengo en mi vivienda. Y en términos de costos, ¿cierto?, ahí vemos un comparativo. El Ministerio de Energía hoy día tiene un programa que se llama, ¿cierto?, Recambia tu Calor, donde hay una rebaja de tarifas para aquellas personas que recambien un calefactor a leña, por ejemplo, por un calefactor eléctrico. Entonces ahí vemos el comparativo que yo pueda tener de uso de, o un comparativo en realidad entre diferentes combustibles y lo que yo eventualmente podría ocupar. Ya abajo, ¿cierto?, en la lámina ustedes pueden ver que está puesto el supuesto, ¿ya? En una vivienda de tantos metros cuadrados, que ocupa tanta calefacción, etcétera. ¿Ya? Ahí obviamente ustedes tienen que hacer el cálculo, más o menos la conversión. Bueno, ¿qué pasa en mi hogar? Hay gente todo el día, hoy día con la pandemia estamos más en la casa, no sabemos qué va a pasar más adelante, ¿cierto? ¿Cuántas horas estoy en mi hogar? ¿Cuánto me calefacciono? ¿Cuántas personas somos? ¿Cuántas viviendas, perdón, cuántas habitaciones? ¿Cuántos metros cuadrados, etcétera? Pero ahí básicamente es cierto para que ustedes vean que
al ir hilando fino nos damos cuenta de que muchas veces se dice que la leña es el combustible más barato. Sí, pero ojo, es más barato, pero no estamos analizando sus externalidades, pero además, si nosotros la ponemos en un comparativo con otros combustibles, ¿cierto? Si yo tengo una vivienda bien aislada, veamos, ahí a lo mejor ya tampoco me resulta tan conveniente la leña respecto a otra alternativa. Y bueno, para finalizar, ¿cierto? Básicamente a mí me gustaría poder indicarle dos temas. Uno, ¿cierto? Es como desmitificar algunas cosas que siempre se dicen y que no necesariamente son ciertas, ¿ya? Y yo las puse aquí como interrogante. ¿Y por qué yo le pongo información y participación? Porque es importante que siempre podamos utilizar los canales que están establecidos para poder obtener información, para saber efectivamente si lo que muchas veces se dice es cierto o no es cierto. Ir a la fuente de esa información y además el poder participar. O sea, nosotros no podemos ser agentes pasivos frente a la contaminación del aire, como frente a muchas otras problemáticas ambientales. Nosotros tenemos que hacernos parte, ¿cierto? No solo puede ser denunciando, reclamando, pero también proponiendo, porque hay muchas cosas que, como ustedes ven, que están relacionadas con la contaminación del aire, que como nos afectan directamente, también implican que nosotros podamos tener nuestra cuota de responsabilidad, porque nos está afectando a nosotros, a las futuras generaciones, a nuestros hijos en el día a día. Entonces, una de las cosas que se decía, ¿cierto?, es que siempre aparecen estos rankings que mencionaba el Ceremi al inicio. Entonces la gente se queda con la impresión, no, mira, el Valle Central y Rancagua es una de las zonas más contaminadas del país. Y eso no necesariamente es así. Tomamos un solo valor, ¿cierto? Si yo tomo un valor que fue la norma anual en el año 2021, o tomo el valor de la norma en tal, eso no me dice mucho, porque efectivamente me compara con otros, pero como decía el Ceremi, ¿cierto? Eso va a depender de quién tiene medición y quién no. Hay ciudades, hay países que no tienen mediciones, y aquí en Chile nosotros tenemos muchas ciudades que tienen mediciones y que por eso aparecen tanto en los rankings, pero además, si yo tomo un valor, o me puede favorecer o me puede desfavorecer. Vean la evolución. Bueno, ¿cuál es la evolución que ha tenido la norma en el tiempo? ¿Cuál es la evolución que ha tenido los episodios en el tiempo? Y obviamente tenemos un plan que va a salir pronto porque todavía tenemos problemas de contaminación. También otro punto importante es que siempre se menciona la industria y el transporte como los sectores que más aportan a la contaminación. Lo mostrábamos, ¿cierto?, también en un gráfico, y efectivamente aportan. El material particulado en esta zona es la combustión residencial de leña. También con otra cosa que es importante desmitificar es que hay mucha gente que nos dice, pero bueno, si basta si yo uso leña seca. No, efectivamente, si nosotros queremos lograr los porcentajes de reducción que están establecidos, por ejemplo, en el plan de descontaminación, para que nosotros logremos llegar a un valor bajo lo establecido en la norma, requerimos aún más que usar solo leña seca. Requerimos, ¿cierto?, que nos fijemos en las condiciones de la vivienda, que nos fijemos en el tipo de calefacción. Entonces, es importante que ustedes puedan tener ahí a la vista, yo les puse ahí ese gráfico, ¿cierto?, para que ustedes vean, efectivamente, si yo uso leña seca, ¿cierto?, contamino mucho menos que si ocupo leña húmeda. Pero ahí ustedes pueden ver el comparativo respecto a utilizar otros tipos de combustibles. ¿La leña es el combustible más barato? Lo veíamos en la lámina anterior, ¿cierto? No necesariamente. ¿Y por qué hay mucha gente que dice, es que yo no tengo otra alternativa de calefacción? Claro, distinto es si alguien le regala la leña, que es una condición que también se da en nuestra región y que es muy común, que a lo mejor en otras ciudades no es tan común. Pero, ¿cierto? Eso es muy importante, que nosotros podamos siempre pensar que antes de fijarnos en el sistema de calefacción, tenemos que mirar nuestra vivienda. Bueno, y finalmente, ¿cierto?, también relacionado con poder informarnos bien y poder participar, para eso tenemos que contar siempre, partir por contar con información. Es muy importante aclarar que la fiscalización del plan de descontaminación, ¿cierto?, de acuerdo a lo que está establecido en el mismo documento, corresponde a la Superintendencia del Medio Ambiente.
hay muchas denuncias que nos llegan a nosotros, que nosotros igual derivamos a los organismos que corresponde, donde nos dicen, ustedes como Seremi de Medio Ambiente tienen que fiscalizar. La elaboración de los planes de descontaminación está a cargo, ¿cierto?, de nosotros como Seremi de Medio Ambiente, pero la fiscalización es de competencia de otros servicios. Entonces, también tenemos medidas en el plan que son consideradas de carácter sectorial y que por tanto son fiscalizadas por organismos sectoriales. Por ejemplo, el plan, ¿cierto?, prohíbe las quemas domiciliarias. Esa quema que se hacía antes, o que todavía puede que alguien la haga, que viene, ¿cierto?, y yo junto las hojitas y quemo en mi casa, eso no está permitido, está prohibido por el plan. En caso de ocurrir eso, una quema domiciliaria, quien fiscaliza es la Seremía de Salud. Las quemas agrícolas, que son fiscalizadas por SAC, CONAF y Carabineros en coordinación con estos servicios. Y el uso de calefactores a leña no certificados en el caso de episodio, que es fiscalizado por la Seremi de Salud. Ahí yo les dejé, ¿cierto?, el número de celular. Ellos, ese teléfono que recibe WhatsApp y también recibe llamados, ¿cierto?, para denunciar en caso de uso de calefactores a leña no certificados en episodio. El Ministerio del Medio Ambiente tiene el programa de recambio de calefactores. Como Seremi de Medio Ambiente, ¿cierto?, se están abriendo permanentemente llamados, se están publicando los listados de los preseleccionados, se va a validar las viviendas y además, ¿cierto?, después se instalan los calefactores de aquellos que resulten beneficiarios. Yo ahí les quise dejar el número y un correo electrónico, ¿cierto?, donde ustedes, si quieren postular o si ya postularon y tienen alguna duda, pueden contactarse. Y además, ¿cierto?, como comentábamos que un programa importante dentro del plan de descontaminación son los subsidios de acondicionamiento térmico que corresponden, en este caso, a Minbu y Serviu. Ahí también están los datos, si ustedes quisieran tener más antecedentes sobre ese subsidio, que son los chats de atención de Serviu, números donde se realizan llamadas en horario de oficina, o la página web de Minbu, donde ustedes se pueden informar más acerca de estos programas. Bueno, y finalmente, ¿cierto?, darle las gracias por su interés en querer participar en este taller, y ahora los vamos a invitar a ver un pequeño video que les va a mostrar a ustedes, ¿cierto?, cómo funcionan las estaciones de monitoreo y dónde ustedes pueden obtener información tanto de las estaciones y del pronóstico de calidad del aire. Bueno, aquí tenemos un cabezal donde se toma la muestra y va con dirección hacia los equipos, que es abajo. Tenemos igual un mástil, pero lógicos, velocidad, dirección, tenemos temperatura, igual. Bueno, como les comentaba anteriormente, el cabezal recibe la contaminación donde baja al analizador MP10. Aquí tenemos un analizador MP2.5, está midiendo 20 micrones por metro cúbico, microgramos, perdón. Tenemos una cinta. Este equipo hace un conteo cada 1 hora, lo cual se nota de diferentes tonos donde marca
el color en la cinta cada 1 hora, dependiendo de la concentración que exista. Muchas gracias, Cintia, por tu presentación. Ha sido una presentación bastante completa. La idea ahora es que procedamos a revisar las consultas que tiene la gente que nos ha ido planteando en el chat. Así que, por ejemplo, bueno, hay una consulta que hace Diego cómo se podrían incorporar más comunas al PDA. Tú mencionaste algo dentro de la presentación, pero quizá hay que profundizar un poquito el tema. Sí, bueno, importante señalar que como comentábamos, en el año 2000, no sé si lo dije en realidad, desde el año 2013 nosotros tenemos un plan de descontaminación, desde el año 2009 que fuimos declarados una zona saturada por material particulado, esta zona que involucra 17 comunas. Para poder hacer esa declaración de zona saturada, se realizan una serie de estudios, se levantan una serie de antecedentes, inventarios de emisiones, modelación de calidad del aire, una serie de antecedentes que van fundamentando esa declaración y que dieron origen a que esa fuera la zona saturada. ¿Qué es lo que pasa en el caso del resto de las comunas que no están en la zona saturada? De acuerdo a los estudios, ¿cierto?, que nosotros tenemos, es porque no se superan los valores de las normas en esas zonas. Se han realizado, no contamos con estaciones de monitoreo, ¿cierto?, permanentes fuera de esa zona, pero sí se han realizado campañas de monitoreo en algunas de esas zonas para determinar si existían superaciones o no a la norma, ¿ya? Y eventualmente entonces, si se sospechara, por ejemplo, que en alguna de esas zonas pudiese existir una superación, ¿cierto?, eventualmente tendríamos que tener mediciones, fundamentarlo bien, y ahí habría que hacer otra declaratoria de zona saturada. Ya no es tan sencillo como decir, mira, yo tengo esta zona y ingreso una comuna. No, ¿ya? Entonces se requieren una serie de estudios que lo avalen, modelaciones de calidad del aire, etcétera. Ahora, tampoco es que digamos, bueno, está esta zona porque en la otra no tenemos información. No es así. O sea, se han realizado una serie de estudios, campañas de monitoreo que han dado cuenta de que en el resto de la zona, ¿cierto?, o del resto de la región no se ha visto superado. Ya, muchas gracias por tu respuesta, Cintia. La señora Yanis TT nos pregunta si requiere información sobre muertes prematuras por contaminación atmosférica. ¿Dónde podría encontrar ese estudio? Lo que pasa es que esas son cifras de la Organización Mundial de la Salud, ¿ya? Usted las puede buscar y ahí aparecen estudios que realiza permanentemente la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, respecto a la eventual ocurrencia de muertes prematuras por contaminación. También puede encontrar información de lo que respecta a nosotros, por ejemplo, en el Ministerio del Medio Ambiente, en la página del Ministerio del Medio Ambiente, hay harta información, por ejemplo, o hartos estudios que se han hecho, ¿cierto?, y que puede complementar con esa información. Cintia, aquí también en el chat nos pregunta, don Jorge dice, ¿se sabe qué tipo de leña de uso doméstico es más o menos contaminante respecto a su material particulado? Sí, esa es una pregunta que siempre nos hacen recurrentemente. ¿Por qué? Porque en nuestra región hay dos tipos de leña que son eucaliptus y la leña de frutales, ¿ya?, que no es tan común encontrarla en otras zonas del país. El uso de leña de frutales, donde principalmente se ocupa, es justamente en nuestra región. Entonces,
siempre ha estado la disyuntiva, ¿cierto? Si efectivamente usar leña de frutales, por ejemplo, contamina más o menos, ¿ya? Lo que pasa es que efectivamente hay un tema que se llaman factores de emisión, digamos, que tienen que ver con cuánto puede aportar una u otra, y son un poco diferentes entre una especie y otra. Pero la pregunta de la persona era si era cuál era más contaminante, ¿cierto? Claro, Sí. en cuanto al referente a su material particulado, Claro. ¿cuál es la...? Pero efectivamente, ¿cierto? Nosotros, a pesar de que se usa leña frutal, el principal porcentaje, digamos, de leña que se ocupa en estas regiones es de eucaliptus. Entonces, hay pequeñas diferencias, digamos, pero en términos de lo que aportan al material particulado, es similar. Ya. Cintia, aquí nos dejan también un saludo, en Jardín Infantil San Ignacio de Rancagua. La señora Gloria nos pregunta que con la disminución de la lluvia, ¿se han presentado más días de alerta o de emergencia? Sí, eso es un punto muy importante el que plantea. ¿Por qué? Porque el que nosotros tengamos posibilidad de tener un episodio va a depender de las condiciones meteorológicas que tengamos. Y a otro. Este año teníamos condiciones que son muy desfavorables. Tenemos pocas lluvias, bajas temperaturas, ¿cierto? Lo que sumado a que nuestra principal fuente aportante es la combustión residencial de leña, ¿cierto? Y que obviamente si bajan las temperaturas se consume aún más, predispone a que tengamos un episodio. Muchas veces la gente se queda con la idea de que, oye, tuvimos un año muy malo porque se declararon más o menos alertas, ¿ya? Y lo que importa también, como comentábamos, lo que busca el pronóstico es ser preventivo. O sea, yo prevengo que la población se vaya a ver expuesta a través de la declaratoria de alerta, ¿ya? Pero si nosotros vemos la evolución de los episodios, este año, ya hasta el último balance, digamos, que hicimos, no es que hayan aumentado demasiado respecto a lo que fue el año pasado. ¿Ya? Incluso, ¿cierto? Si analizamos los datos hasta fines de junio, principios de julio, teníamos una disminución de los episodios, ¿ya? Pero lo que pasa es que en la retina de la gente queda la cantidad de alertas que se declaran. La diferencia que tuvimos este año nada más fue de que eventualmente, ¿cierto? Sí teníamos una condición meteorológica muy mala, que es que tenemos bajas temperaturas y tenemos pocas lluvias. Cintia, nos preguntan también, bueno, tú mencionaste del nuevo plan que está en Contraloría y pregunta la señora Yanis Estete si se sabe aproximadamente en qué fecha va a estar listo el plan de descontaminación, el nuevo plan de descontaminación ambiental. Claro, esa es una fecha que nosotros no podemos manejar porque depende del tiempo que se tome Contraloría para la toma de razón del documento. ¿Ya? Lo que se espera es que obviamente sea el menor tiempo posible y que ojalá pudiera estar para este año, pero una fecha exacta es difícil de poder dar. Ya. Nos preguntan también si que nosotros contamos, si se cuenta con algún catastro de la cantidad de casas que utilizan leña para calefacción. Sí, nosotros contamos con catastro. La verdad es que nosotros hemos hecho hartos estudios a nivel, o sea, a lo largo del tiempo, ya, tanto nosotros como el Ministerio del Medio Ambiente, siempre financiamientos del Ministerio del Medio Ambiente, y también otros servicios. Entonces, lo que se hace, ¿cierto?, es hacer encuestas y en base a eso levantar eventualmente cuánto es el uso de leña. Entonces son cifras que se van actualizando año a año y se cuenta con antecedentes, por ejemplo, de cuántos son los hogares que estarían utilizando leña. Esos son datos que nosotros utilizamos permanentemente, tanto para la elaboración de los planes como para las proyecciones que tienen que ver con el programa de recambio, etcétera. O sea, nosotros contamos con ese catastro que indica, mira, ¿sabes qué? Sí, por comuna eventualmente tantas casas son las que están consumiendo leña, etcétera. Esa formación sí está disponible. Y como yo señalaba, siempre es importante que nos mantengamos informados y la información es pública. O sea, si ustedes buscan en nuestra página web, van a encontrar todos los estudios. En la página web, si ustedes van a la parte que tiene que ver con la región del Libertador Bernardo O'Higgins, ahí están publicados gran parte de los estudios que se han realizado.
¿ya? Y los que no están ahí, ¿cierto?, están en la página del ministerio, en los sistemas que tiene el ministerio para la entrega de información. Ya, nos preguntan aquí también, Cintia, si es que el recambio de calefactores y el acondicionamiento térmico incorpora viviendas en sectores rurales, o sea, fuera de Rancagua, Machalí. Uh-huh. En el caso del recambio de calefactores, ¿cierto? Ha habido llamados donde involucraba al área urbana y rural, otros en que solo al área urbana, y los últimos llamados han sido para el área urbana, básicamente pensando en que el nuevo plan de descontaminación trae una restricción a los calefactores, ¿cierto?, en un determinado plazo, a los calefactores a leña, que es específica para el área urbana. Ya, aquí también, bueno, nos preguntan dónde podemos conocer si nuestra comuna está en zona saturada, pero bueno, ahí se le contestó al chat cuáles son las 17 comunas que están dentro de la zona. El programa Recambia tu Energía, ¿es para toda la región?, nos preguntan. Tú lo mencionaste. Lo mencioné, el programa de la rebaja tarifaria está para las 17 comunas que son zona saturada. De aquí dice también don Francisco Collado, nos pregunta, el plan considera prohibir leña 2 años posterior a su publicación. ¿A qué criterio obedece esta decisión? Lo que comentábamos, o sea, yo lo señalaba a lo largo de la presentación. Nosotros no basta con utilizar leña seca, ¿cierto?, para poder tener la reducción de concentraciones de material particulado que se requieren para dar cumplimiento a las normas, ¿ya? Entonces, por eso es que se debe avanzar un paso más a eso. Y por eso es que está establecida esa prohibición en el nuevo plan de descontaminación, ¿ya? Entonces, tiene que ver con eso, tiene que ver con que se requiere bajar esos niveles para que no se vea afectada la salud de la población. Ya, y aquí vamos a ver 2 preguntas más. Bueno, aquí Daniela Cubillo nos hace mención de que en relación a la leña de frutales, ¿genera emisiones de dioxinas y furanos por los plaguicidas? Sí, lo que pasa es que ahí hay una discusión, yo de antes no lo mencioné, ¿cierto? Porque como la pregunta del caballero iba hacia el material particulado, efectivamente siempre ha estado la disyuntiva de saber cuál es el real aporte de la leña de frutales. Hasta ahora, ¿cierto?, no existen estudios específicos que den cuenta de que efectivamente es más o menos contaminante que combustionar en forma indebida algún otro tipo de leña, ¿ya? De algún otro tipo de leña, por ejemplo, eucaliptus que mencionaban. Siempre está la idea de que efectivamente pudiesen contener ciertas trazas de plaguicidas que pudieran afectar la combustión, pero eso también habría que corroborarlo a través de algún estudio. Ya siempre ha estado la idea de poder hacer un estudio regional que involucre, porque una cosa es el análisis que yo hago, ¿cierto? Sabemos que los plaguicidas tienen tiempos de carencia, cuánto es el tiempo que permanecen, también depende de qué tipo de leña de frutal yo estoy usando, si es resto de poda, si es resto de ¿cómo se llama esto?, deshabilitación de un huerto agrícola, etcétera. Hay varios factores a considerar, ¿ya? Entonces no hay un estudio específico que se haya hecho, más que el que yo les señalaba, que indica que tenemos un diferente factor de emisión entre la leña de frutales y la leña de eucaliptus. Cintia, aquí también nos pregunta don Francisco Collado, que hizo la pregunta anterior también. Dice, ¿las 2 estaciones de medición existentes son suficientemente representativas de las condiciones de calidad del aire para Rancagua Machalí? ¿Para la conurbación Rancagua Machalí? Ya, lo que pasa es que con las estaciones de monitoreo siempre ocurre lo mismo, ¿cierto? Siempre nos preguntan si efectivamente son muy pocas. Obviamente cada comuna quiere tener una estación ubicada ahí mismo en su lugar, pero siempre hay que ver el tema del costo versus la información que nos puede entregar. Y sabemos
por todos los estudios que se han realizado, cuál es el comportamiento del material particulado fino, en este caso, que es el que más problemas trae en la salud, y efectivamente, dado el comportamiento que este contaminante tiene, la cantidad de estaciones que tenemos nosotros nos permite, es cierto, inferir qué es lo que está pasando en este Valle Central y en esta zona saturada, sin perjuicio que, obviamente, si existiera el presupuesto, se podrían instalar eventualmente a lo mejor más estaciones de monitoreo, pero como la pregunta de él es si efectivamente con la información que tenemos con esas estaciones de monitoreo, efectivamente es suficiente para dar cuenta del comportamiento del material particulado, y especialmente el más fino. Mire, ya, y aquí para que vayamos cerrando, bueno, la señora Vanessa González nos pregunta si se tiene pensado descentralizar los datos de la estación de monitoreo o si existe algún fondo donde postular proyectos para instalar estaciones en nuestras comunas y poder así tener nuestros propios datos. Que yo creo que se responde un poco con lo mismo que tú dijiste recién. Claro, claro, tiene que ver con eso, y por eso yo también hablaba mucho de lo que tiene que ver con la participación de nosotros. ¿Por qué? Porque el Ministerio del Medio Ambiente tiene un fondo que es el Fondo de Protección Ambiental, y hay escuelas, por ejemplo, o organizaciones sociales que han postulado proyectos donde han instalado pequeñas estaciones de monitoreo para saber qué es lo que está pasando bajo su condición. Entonces, claro, a lo mejor no contamos con presupuesto infinito para instalar permanentemente miles de estaciones de monitoreo, pero a través de esa fórmula también es posible que en una localidad específica o un grupo específico que esté interesado también pueda conocer un poco cuál es el comportamiento de esa calidad del aire en su zona. Y bueno, aquí, bueno, Francisco Collado, él, bueno, nos insiste el por qué 2 años y no antes la prohibición del uso de la leña. Yo me imagino también porque hay que dar plazo para que las personas también que tienen calefactores a leña puedan recambiarlo y, ¿cómo se llama? Para que no, esto no puede ser, yo creo que de la noche a la mañana. Exactamente, Gonzalo, justamente por eso, porque es para que la gente se pueda ir adecuando a este cambio, ¿cierto? Y efectivamente pueda ver modo de cambiar su calefacción, tenga tiempo, ¿cierto?, de poder eventualmente realizar un cambio y no sea tan abrupto la prohibición. Ya, pues, Cintia, muchas gracias por tu respuesta. Ahí están dándonos las gracias en el chat. Muchas gracias, Cintia, don Miguel de Coinco, Jorge. Una muy buena presentación. Hay varios en el chat también que lo han mencionado. Así que agradecerte nuevamente. Bueno, le queremos también dar las gracias a todos los que han participado. Esperamos que esta temática haya sido beneficiosa, haya sido de su interés y los dejamos invitados para el próximo taller que va a generar la Seremi del Medio Ambiente, que su temática es creando huertos verticales con material reutilizado. Ese se va a ejecutar el día viernes 20 de agosto a las 11 horas. Así que desde ya están invitados. Lo vamos a estar compartiendo, informando por nuestras redes sociales de la Seremi del Medio Ambiente y por intermedio también de los colegas de los municipios y de los establecimientos educacionales. Así que darle las gracias y invitarlos para la próxima oportunidad. Que estén muy bien. Gonzalo, que enciendan sus cámaras. Ah, sí. Por favor, los que puedan encender las cámaras para ver si podemos sacar una fotito más grande. Avísanos ahí tú cuando ya estén con las fotos listas. Listo. Ya. Muchas gracias a todos por participar, por habernos acompañado durante esta mañana. Esperamos que haya sido provechoso y quedan cordialmente invitados para el 20 de agosto para el taller de elaboración de huertos verticales. ¿Ya? Muchas gracias y que tengan buena tarde y muy buen fin de semana. Cuídense, que estén muy bien.